Capítulo 70. Un pasado inquietante. Notas. Pizza. Comenzaremos a reescribir el capítulo después de que se publique, pero puede que tarde más tiempo porque tanto Derpo como yo nos mudaremos a un nuevo lugar de residencia. Esperamos tener listo un nuevo capítulo o una reescritura para junio, pero si no lo hacemos, no nos molestará demasiado. 70 capítulos con al menos uno al mes es bastante impresionante, creo. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos durante tanto tiempo. Nos han ayudado más de lo que imaginan. Texto del capítulo. Ding dong. Ninguna respuesta. Ding dong, ding dong. Ninguna respuesta. Ding dong, 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 ding dong. Con la cortesía tirada por la borda, la puerta se abrió de repente y con violencia, el estruendo resonó por toda la casa. Inko, cariño. Llegamos. La voz de Bakugo Mitsuki resonó por el pasillo, en un tono entre una sirena de terremoto y una bocina de tren. No grites, vieja. Es demasiado temprano para que la tía Inko tenga que aguantarte. Su hijo, Katsuki, dijo casi con la misma fuerza. Masaru simplemente se aclaró la garganta ruidosamente, frenando los excesos de ambos bocazas a la vez. Los tres apenas habían entrado a la casa cuando Inko salió de la cocina con una bandeja de aperitivos. Con el pelo atado en una cola de caballo y un delantal puesto, parecía la viva imagen de la vida doméstica que era. Al ver a los Bakugo, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. De hecho, llegas justo a tiempo, dijo felizmente. Toga está ocupada poniendo la mesa ahora mismo y el cerdo está casi listo. Maravilloso, compré un poco de vino para tu celebración de esta noche. Espero que no te importe. Mitsuki sonrió mientras sostenía una botella bastante grande y probablemente cara de vino occidental. De algún lugar de Francia que tenía un nombre aún más impronunciable de lo normal, con X, o Y demasiado cerca unas de otras. No, en absoluto. Dejó la bandeja y miró la botella, leyéndola atentamente antes de asentir con la cabeza y devolvérsela a su mejor amiga. Esta será perfecta para hoy. Tomó la bandeja de nuevo y se giró para mirar al resto de la casa. Himiko. Gritó. Los Bakugo están aquí. ¿Puedes ayudarlos con sus cosas? Tengo las manos ocupadas. Un débil sí se escuchó desde la sala de estar mientras los Bakugos se ponían sus zapatos de interior. Mitsuki se inclinó hacia Inko y le susurró en un tono casi conspirativo. ¿Cómo está? Inko le susurró de manera similar. Muy bien, considerando todo. Todavía tiene mucho que hacer, pero el Dr. Fujita dice que está haciendo excelentes progresos. El año que viene por esta época, es poco probable que todavía necesite sesiones semanales. Aparte de eso, le está yendo bastante bien en la escuela, recuperando los años que perdió. Se graduará 1 o 2 años después de que lo haga Bakugo, dependiendo de cómo vayan las cosas. Katsuki solo emitió un gruñido, murmurando algo parecido a hacer un montón de preguntas mientras se quitaba los zapatos. Masaru le dirigió a su hijo una mirada afable, lo que provocó que pusiera los ojos en blanco de manera dramática, pero detuvo el murmullo. Himiko dobló la esquina y llevó los diversos embutidos a la mesa, deteniéndose solo brevemente para sacarle la lengua a Katsuki antes de doblar la esquina nuevamente. Inko archivó eso bajo pregúntale a Himiko más tarde, pero no detuvo su paso. Mientras los Bakugo se dirigían al comedor, ella regresó a la cocina para terminar los últimos trozos de su almuerzo. El cerdo finalmente estaba completamente cocido, por lo que rápidamente lo transfirió a los tazones para servir y espolvoreó las cebollas verdes por encima. Con 5 porciones de katsudon preparadas, más algunas adicionales en caso de que alguno de los niños quisiera una segunda ración, Inko comenzó a llevarlas a la mesa. Si bien el katsudon no era exactamente algo que servirías para celebrar algo, hoy era una ocasión especial. El almuerzo transcurrió sin incidentes, y solo hubo que separar ocasionalmente a Katsuki y Himiko antes de que sus peleas juguetonas se convirtieran en algo que requería un esfuerzo genuino para detener. Si bien Himiko era casi un año mayor que Katsuki, todavía se comportaba como una niña pequeña a veces y le encantaba molestarlo cada vez que tenía la oportunidad. Con el temperamento literalmente explosivo de Katsuki, ella obtenía la reacción que buscaba cada vez, para gran consternación de Inko.
Después de almorzar, los Bakugos se quedaron por unas horas, la mayoría de las cuales se pasaron con un par de juegos de mesa o hablando sobre la escuela. Himiko se fue silenciosamente en algún momento, solo para regresar con una bolsa de celofán plateada en sus manos, que mordisqueaba de vez en cuando. Inko celebró en silencio al verlo, ya que no hace 2 meses se habría escondido de todos mientras se alimentaba. Su sala de estar se sentía más llena de lo que había estado en mucho tiempo. Si bien deseaba que los Yaoyorozu, o incluso solo Nomo, hubieran podido aceptar su invitación, también conocía al menos algunas de las expectativas que se depositaban sobre ellos debido a sus estilos de vida. Abrir una nueva sucursal al otro lado del mundo no era algo que pudiera cambiar demasiado, incluso si deseaba que el otro amigo de Izuku pudiera estar aquí hoy. Justo cuando la melancolía comenzaba a apoderarse de ella, la puerta tembló y una voz que no había escuchado en mucho tiempo gritó en el pasillo. «Inko». Inko arrojó sus tarjetas y corrió hacia la puerta, casi saltando al abrazo que la esperaba mientras abrazaba a su esposo. Las semanas de separación, interrumpidas solo por llamadas telefónicas o breves videollamadas, se desvanecieron cuando la calidez de Hisashi la envolvió. Sintió que las lágrimas brotaban, pero pudo mantenerlas a raya por ahora. Ana corrió junto a ella, frotando su costado contra la pierna de Hisashi y aullando de emoción. Al mirar a su marido, se dio cuenta de cómo la había afectado el estrés de vivir sola y cuidar de Himiko. Ella y Hisashi no se habían llevado muy bien antes, pero ahora él parecía elevarse sobre ella como un gigante antediluviano. «Sé cómo estuvo tu vuelo», preguntó vacilante, con la emoción gorjeando en su voz. «El vuelo estuvo bien. Nada destacable». La voz de su esposo, ahora libre del omnipresente ruido de fondo de las videollamadas o las llamadas telefónicas de larga distancia, resonó en ella como un gong. Lo difícil fue conseguir el permiso para entrar al maldito aeropuerto. ¿El HPSC? Preguntó ella, sabiendo ya la respuesta pero queriendo escuchar a su marido hablar un poco más. Asintió con la cabeza. Su rostro se endureció ligeramente cuando los irritantes que había experimentado en su camino hacia aquí volvieron a aparecer. Creo que se han vuelto aún más ruidosos en el último mes o así. Por un lado, el portal era ciertamente peligroso, y entiendo por qué son tan cautelosos con la isla y ahora. Inko intuyó que había algo más en la historia. Pero, indagó. Pero ahora están involucrados en todo. Dijo Hisashi mientras Inko lo ayudaba a quitarse la chaqueta del traje. Hemos pillado a sus guardias husmeando en los archivos de planos y en el núcleo de IA de Omega media docena de veces, cada vez acompañados de la misma historia de buscando algo sospechoso y una disculpa por olvidarse de pedir permiso. Desarrollamos una nueva pieza de equipo de apoyo, y un mes después un modelo similar pero legal y totalmente distinto está tras sus matones. Dejó escapar un ruido de frustración. Pero basta de eso. La levantó y la abrazó con fuerza. Déjame disfrutar esto un poco. Inko dejó escapar un pequeño ruido desde el fondo de su garganta, antes de retorcerse en su brazo. Tenemos invitados, cariño. Si bien las palabras estaban destinadas principalmente a hacerle saber a su esposo que la casa no estaba vacía, también era para recordarse a sí misma que todavía tenía expectativas que mantener. Eso finalmente impulsó a Hisashi a mirar hacia la sala de estar y vio a Mitsuki con una mirada muy engreída. Es bueno verte, chimenea, pensé que te habías olvidado de tus mejores 3/4, bromeó. Sonrió ampliamente, ya que conocía a los Bakugo desde hacía suficiente tiempo para ver la amabilidad detrás de las puras. Vaya, es bueno verte a ti también, baboso. Espero que no te hayas manchado. Fue en ese momento que Hisashi rápidamente dejó a Inko en el suelo antes de sacar un pañuelo y estornudar violentamente. La pobre prenda de vestir se convirtió en una pequeña bola de fuego cuando la gota de fuego brotó de su boca. ¡Au! En realidad, me gustó un poco esa. Miró a Ana, que seguía sentada pacientemente cerca de ellos. Su cola seguía meneándose con fuerza mientras bailaba en el suelo de baldosas, y se oían pequeños golpecitos con las puntas. Hola a ti también, Ana, adorable bola de caspa y pulgas. Al oír su nombre, pareció inmensamente complacida consigo misma antes de ponerse de pie y regresar al lado de Himiko. ¿Estarás bien con ella cerca?
Preguntó Inko con cautela, y todas sus preocupaciones sobre la alergia de su marido salieron a la luz a la vez. No te preocupes, los chicos del laboratorio biológico han hecho grandes progresos en los últimos meses. Sacó algo que parecía un par de tapones huecos para los oídos, pero en lugar de su canal auditivo, se los metió por la nariz. Todavía no tenemos un nombre oficial y su designación interna es simplemente plantilla de tapón nasal, pero funcionan de maravilla para algunos de los otros miembros del personal que tienen alergias. Son antihistamínicos de disolución instantánea y de larga duración, que hasta ahora no han tenido efectos secundarios, y la única parte extraña es el método de administración. Hizo un gesto hacia su nariz. Y Miko se quedó parada torpemente al final del pasillo, agarrándose un codo y acariciando a Ana con el otro. La inseguridad estaba escrita en ella, al igual que la preocupación, el miedo y una buena dosis de ansiedad. Hisashi la vio después de levantar la vista después de quitarse los zapatos, y el corazón de Inko comenzó a apretarse nuevamente. Hisashi lo sabía, obviamente, y lo había aprobado después de leer su expediente, pero saber que su esposa había adoptado un niño y conocer a ese niño eran dos cosas muy diferentes a sus ojos. Tú eres, Himiko, ¿verdad? Inko observó cómo se acercaba lentamente a ella. Verla encogerse sobre sí misma le hizo sentir una punzada de dolor al recordar a la chica asustadiza que había traído a casa ese día hacía tantos meses. Él se acercó lentamente, intentando con todas sus fuerzas evitar hacer algo que pudiera asustarla. Dado que Himiko era bastante más baja que ella, y que Hisashi les sacaba a ambos más de 2 cabezas, Inko pensó que lo estaba haciendo tan bien como podía. Tú eres Himiko, ¿verdad? Himiko no estaba segura de lo que haría, era la primera vez que conocía al hombre que era su supuesto padre. Confiaba en Inko, y el hecho de que se hubiera casado con él era más que un par de puntos a su favor, pero no podía quitarse de la cabeza lo similar que era a la persona anterior a la que había llamado papá. Si a eso le añadíamos el hecho de que estaba constantemente fuera por trabajo y que no había vuelto a Mustafu ni una sola vez durante los meses que había estado viviendo allí, no pintaba una imagen de él como una persona cálida y cariñosa. Ella asintió con docilidad cuando su mano se extendió hacia ella. Por un breve momento recordó destellos de ira, impactos rápidos seguidos de fuertes ataques de dolor en el estómago mientras la metían en la habitación para pasar otra noche. En cambio, la mano cayó sobre su cabeza, alborotándole el pelo. Es tan agradable finalmente conocer a mi nueva hija. Le sonrió alegremente mientras el recuerdo se alejaba. Su mano era grande y cálida, y olía levemente a humo y metal. Entonces, era más similar a Inko de lo que ella había pensado, pero ¿por qué no había vuelto a casa? Himiko observó en silencio mientras saludaba a los Bakugo, dándole a Masaru un rápido abrazo de lado antes de agarrar a Katsuki en una llave de cabeza y desordenar su cabello puntiagudo a pesar de las copiosas maldiciones y vigorosas protestas de la rubia. No pudo evitar reírse al verlo. Después del breve alboroto, todo comenzó a calmarse de nuevo, y Hisashi se calmó, se repartió una nueva mano de cartas y el juego continuó. Después de unas cuantas rondas más, la alegría comenzó a desvanecerse y se instaló una atmósfera más relajada cuando Inko se levantó para preparar un poco de té. Sin darle importancia, Katsuki le preguntó a Hisashi sobre el progreso de esa cosa, sin especificar de qué se trataba. Himiko sintió que la actitud jovial en la habitación se volvió inmediatamente gélida e incómoda. Inko dejó de servir el té, Masaru miró a su esposa mientras Mitsuki miraba a su hijo con una emoción inidentificable coloreando su rostro. Va bien, Katsuki, dijo Hisashi tras un momento de vacilación. Por fin hemos conseguido sustituir los condensadores quemados, y el laboratorio está casi de nuevo en condiciones de funcionamiento. Las pruebas se reanudarán pronto. La respuesta pareció disipar la tensión, pero algo más se apoderó de la atmósfera. No exactamente decepción o tristeza, pero tampoco algo abiertamente feliz. Y aunque la conversación continuó por caminos mucho más normales, ayudada por el maravilloso té de Inko y las payasadas de Katsuki en igual medida, la extraña quietud que se cernía sobre la reunión nunca desapareció del todo. Incluso cuando la noche ya era tarde y los Bakugo se despidieron de corazón, mientras saludaban con la mano a Himiko todavía podía sentir la inquietud.
Después de que la puerta se cerró, Inko preguntó en voz baja: ¿cuánto tiempo más crees que falta? Hisashi hizo una pausa momentánea, antes de suspirar. Unos meses. Quizás un año. Tenemos la mayor parte en funcionamiento, pero sigue negándose a conectarse a nada. Nuestra mejor suposición es que o bien está bloqueando la señal, hay algo más que bloquea la señal conscientemente, la señal está siendo bloqueada por algo más intrínseco en el entorno, o que nos falta algún componente clave o comprensión de cómo funciona realmente el proceso. Su voz era baja y cansada, como si se hubiera estado haciendo la misma pregunta durante mucho tiempo. ¿Por qué lo bloquearía? La pregunta sonaba como un cristal quebradizo, agrietado y a punto de romperse. Hisashi solo suspiró y se frotó toda la cara con ambas manos. O no quiere dejarlo ir, lo cual dudo, o es demasiado peligroso ahora mismo. La última vez que Izuku fue enviado a casa, fue en el momento exacto en que se volvió demasiado peligroso para él quedarse. Solo han pasado unos meses, cariño. Izuku va a estar con Hisashi se interrumpió, como si no pudiera soportar terminar la oración. Va a estar bien. Y Miko los miró a ambos. ¿Qué es eso de Izuku? Inko y Hisashi se miraron, sus expresiones faciales cambiaron rápidamente mientras tenían una conversación silenciosa entre ellos. Inko se agachó para estar a la altura de sus ojos, y Miko pudo ver el comienzo de las lágrimas en sus ojos. ¿Recuerdas cuando te hablé por primera vez sobre Izuku? ¿Cómo ha estado desaparecido por un tiempo? Ante el asentimiento de Miko, continuó. Bueno, Hisashi está buscando una manera de recuperarlo. Inko miró a su esposo. Hisashi se dio cuenta inmediatamente y se puso a la altura de Miko. Es un trabajo muy estresante, y esa es la razón principal por la que no he vuelto a Mustafu durante tanto tiempo. No es que no haya querido, pero las cosas son simplemente difíciles. Y Miko sintió que la pregunta se le escapaba sin querer. Entonces, ¿por qué viniste a casa hoy? La sonrisa de Hisashi se tornó triste antes de recuperar la compostura a la fuerza. Porque hoy es especial. Inko puso su mano sobre el hombro de Miko mientras Hisashi se iba a subir las escaleras, y le rompió el corazón ver a una mujer tan amable con el corazón tan roto. Hoy es el cumpleaños de Izuku, así que queríamos tener una celebración que le hubiera gustado si estuviera aquí. Habría sido su 17º cumpleaños, pero considerando todo el tiempo que ha pasado fuera, sería más preciso decir que es su 19º. Hisashi regresó con varios libros, con fotografías antiguas y etiquetas decorando las tapas. Entonces, estábamos planeando revisar algunas de nuestras viejas fotos familiares y recordar el pasado. Hizo una pausa y luego agregó rápidamente: está bien si te sientes un poco raro al respecto. Nunca lo has conocido, así que si no quieres. Y Miko lo abrazó y sonrió mientras las preocupaciones parecían morir en su garganta. Creo que me gustaría. Quiero conocer a mi hermano mayor. Las sonrisas que vio en los rostros de sus padres le dejaron saber que había tomado la decisión correcta. Izuku presionó el panel de acceso y escuchó el extraño silbido que se produjo cuando su cápsula de éxtasis se abrió lentamente. Siempre había odiado esa parte, el lento desvanecimiento de su conciencia a medida que las agujas de rejuvenecimiento penetraban en su piel y el campo de éxtasis se activaba. Se giró para mirar a su encantadora esposa, que ya estaba en su cápsula. Los recuerdos de la noche anterior todavía estaban frescos en su mente. Se subió a la abertura antes de tomar posición en el sarcófago de cristal. Sintió el agudo aguijón de las agujas al atravesar su carne, iniciando el proceso de extender lentamente su esperanza de vida incluso más allá de lo que la cápsula podía hacer. Cerró los ojos cuando un brillo verde comenzó a emanar del artilugio en la parte superior de la cápsula y el vidrio comenzó a congelarse. El frío invadió su cuerpo, un frío profundo que le dolía los huesos. Su aliento se empañó frente a él antes de congelarse en la tapa. Mientras se quedaba dormido entre edades, siempre experimentaba alucinaciones, neuronas y sinapsis que fallaban a medida que su cuerpo era arrancado del tiempo. Pero por lo general eran estímulos aleatorios, colores o ruidos sin sentido completamente separados de cualquier cosa real. Esta vez se trataba de una alucinación muy real y, además, muy agradable. Estaba sentado a una mesa, con velas encendidas delante de él sobre una tarta.
Varias personas, un hombre, una mujer y una niña, estaban sentadas alrededor de la mesa cantándole algo. No podía entender las palabras, sus voces estaban demasiado distorsionadas, pero la melodía sonaba en su oído. HMM HM HMM HM 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 HM. Por primera vez en mucho tiempo, Izuku Midoriya, hijo del emperador, viajó al futuro con una agradable sonrisa en sus rasgos marcados por cicatrices.